En la sala principal, Pablo fue recostado en un sillón. Lucía comenzó a desinfectar la herida, mientras Daniel, Mariana y Ramiro intercambiaban información. «Venimos siendo rastreados por drones y camionetas», explicó Mariana. «El helicóptero nos encontró en la ruta. Nos hirieron a Pablo. Los Pucará aparecieron y nos salvaron. Luego nos guiaron hasta acá». «A nosotros también nos salvaron», dijo Alejandro, limpiándose la sangre seca de la oreja. «Es bueno saber que hay apoyo aéreo», respondió Ramiro. «Nos marcaron el camino y se aseguraron de que llegáramos a salvo». La Cabo Martínez entró con una jarra de agua. «El poder de fuego de los Pucará es increíble», dijo. 4 helicópteros se cargaron. Venían decididos a barrernos. Los rostros del grupo de Mariana se llenaron de sorpresa. Habían llegado a una zona de guerra. Daniel dio un suspiro profundo. «Bienvenidos entonces. No están solos. Y por lo que veo, nosotros tampoco». El sol empezaba a caer detrás del bosque cuando los grupos finalmente se mezclaron y comenzaron a colaborar. Algunos preparaban barricadas nuevas con troncos y alambres, otros revisaban las armas largas recuperadas. Los niños ayudaban llevando agua y comida a los sobrevivientes bajo la supervisión de Cecilia. Todos estaban comprometidos con la causa, y eso generaba una energía extra en esos cuerpos cansados y estresados. Ramiro caminaba junto a Daniel mientras observaban la casona. «Tienen una buena posición», dijo Ramiro, «pero van a volver». «Sí», respondió Daniel, «y esta vez probablemente con más fuerza». «Nosotros vamos a pelear con ustedes», dijo Mariana, firme. Daniel la miró y vio en ella lo mismo que vio en sus propios hombres, convicción pura. «Contamos con ustedes. Llegaron en el momento justo». El sonido de un motor acercándose cortó el aire tenso de la tarde. Un auto viejo, un Renault 12 de los 80, vino por el camino de tierra levantando polvo. Varios se pusieron en guardia. «Tranquilos», gritó Bruno desde un árbol. «No son enemigos». El vehículo se detuvo frente a la casona. 2 hombres bajaron. Uno llevaba un mameluco de vuelo argentino. El otro tenía un chaleco antifragmentación viejo y un estuche metálico colgando del hombro. Mariana sintió un nudo en el estómago. Ramiro murmuró: «Los pilotos». Los hombres se acercaron con pasos firmes. El mayor, de unos 50 años, habló primero. «Soy el capitán Silvio Jaureche, Fuerza Aérea Argentina. Él es el teniente Néstor Baldrich». Daniel dio un paso al frente, emocionado. «Gracias, nos salvaron la vida». El capitán negó con la cabeza. «Nos salvamos entre todos, hijo. Nosotros solo hicimos nuestro trabajo, que es defender al pueblo argentino y la soberanía nacional, y vinimos a hablarles antes de que se ponga más oscuro». Baldrich abrió el estuche metálico. Dentro había mapas, balas sueltas y un transmisor de mano. «A 5 kilómetros de acá tenemos un aeródromo improvisado», explicó. «Usamos un granero abandonado como hangar. Algunos mecánicos y técnicos en armamento sobrevivieron». Mariana preguntó: «¿Pueden seguir volando?». El capitán exhaló, serio. «Tenemos combustible para tal vez 3 salidas más, y la munición está contada. Después seremos aviones decorativos». Daniel frunció el ceño. «Tenemos que abastecerlos, conseguir combustible de aviación». Baldrich lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «Eso mismo pensamos, pero solos no podemos. La corporación ocupó aeropuertos, estaciones, depósitos. Ustedes pueden moverse por tierra mejor que nosotros. Si trabajamos juntos, puede haber una chance». El comisario Méndez y la agente Carrizo, con un vendaje en la cabeza producto del disparo que hirió una de sus orejas, se unieron a la conversación. 2 policías, un sargento del ejército, un cabo de bomberos devenida en soldado y 2 oficiales de la Fuerza Aérea comenzaban a conformar el Comando Unificado de la Resistencia, junto con todos los civiles que en poco tiempo se habían convertido en partisanos, hombres y mujeres que tomaron las armas para defender a su país de una invasión extranjera. Alejandro llegó con un handy enganchado en la cintura y un manos libres colocado en uno de sus oídos. Les pasó a los aviadores un listado con frecuencias de VHF para estar comunicados y poder coordinar las acciones. El saber que cada vez eran más y que su poder de fuego estaba aumentando, generaba en todo el grupo un sentimiento que aplacaba las incertidumbres.
Era una mezcla de esperanza con la tristeza de no olvidar el contexto, pero con la certeza de que estaban dando pelea, de que así como ellos estaban ahí, en muchas partes del país, con total seguridad, había otros grupos organizándose y peleando. El sargento Daniel Valle le preguntó a los aviadores si habían tenido contacto con otras unidades que hayan podido sobrevivir. Sabemos que hay elementos del ejército organizándose en el Gran Buenos Aires y en algunas partes de la capital. También escuchamos rumores de que hay personal de la Armada controlando algunos buques, pero ellos la tienen difícil porque tuvieron muchas bajas a bordo, respondió el teniente Baldrich. El comisario Méndez, quitándose su gorra y rascándose la frente, dijo: «¡Qué locura todo esto, Dios santo!». Todos quedaron en silencio, pero solo por unos instantes. La tarde se volvió gris, el viento cambió, algo olía mal. Muchos en la casona levantaron la cabeza al mismo tiempo, como animales presintiendo una tormenta. Bruno, desde la terraza, gritó de repente: ¡Daniel! ¡Tenés que ver esto! Todos corrieron hacia el techo de la casa. Daniel subió los escalones de 2 en 2. Bruno tenía los largavistas pegados al rostro, inmóvil. ¿Qué ves?, preguntó Daniel. Bruno bajó lentamente los binoculares. Su cara estaba blanca. ¡Se viene algo grande! Daniel agarró los largavistas. Lo que vio le heló el alma. A más de 1 kilómetro, por el camino de tierra que serpenteaba entre los campos, avanzaba una horda enorme. No 10, no 50, más de 100 infectados. Pero no era lo peor. Detrás de la horda, soldados de la Corporación Fénix los arriaban como si fueran ganado, con gritos, con choques eléctricos. Era como si los hubiesen entrenado para ser animales de ataque. Y más atrás, como si fuera una procesión infernal. Camionetas negras, drones, 3 helicópteros y posiblemente más vehículos que no llegaban a verse. Mariana llegó corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué ven? Daniel le entregó los largavistas. Ella los alzó. En ese instante, su corazón se encogió. «No», susurró. «No puede ser». El capitán Jaureche llegó detrás de ellos. Subió al último escalón. Vio la formación. «Mierda», dijo con la voz rota. «Es un ataque combinado». El teniente Baldrich apretó los puños. Están usando infectados como escudos, como vanguardia. La agente Carrizo apareció jadeando. ¿Qué está pasando? Daniel habló lentamente, como tragándose piedras. Es una ofensiva total. Vienen por nosotros, con todo lo que tienen. En el parque, los niños se callaron. Lucía dejó caer una botella. El padre Alberto, desde la entrada, hizo la señal de la cruz. Ramiro cargó su Winchester con manos temblorosas. Y Pablo, todavía herido, abrió los ojos apenas, como si sintiera el peligro en el aire. La horda avanzaba, los helicópteros también. La tierra vibraba. Mariana respiró hondo, sin barcadear. «Bueno», dijo con la voz firme, encendiendo la chispa del valor en todos los presentes. «Parece que nos toca pelear juntos». Daniel asintió. «Sí, y esta vez va a ser la batalla más grande hasta ahora». Un trueno lejano marcó el final del día. Las nubes oscurecieron todo, y la casona, rodeada por 70 almas decididas a resistir, se preparó para la noche más larga del apocalipsis. Los aviadores salieron rajando en su Renault 12 hacia el aeródromo. La horda estaba a 1 kilómetro y avanzaba lento, pero no les daba mucho tiempo a los defensores de la casa para preparar la mejor estrategia defensiva. De todos modos, el profesionalismo que todos estaban ganando con esta experiencia los hizo proceder con frialdad y eficiencia. La casa era un hervidero, gente corriendo de aquí para allá. Casi todos los adultos empuñaban armas, incluso el padre Alberto. La hermana Soledad, junto a un grupo de mujeres, se encargaron de poner a resguardo a los niños. Daniel, desde la terraza, trazaba un mapa táctico en su mente.
ordenó generar un embudo con autos a 100 metros de la casa, una barrera para que la horda de infectados no pudiese avanzar en malón de frente, dejándoles pequeños pasillos por donde serían blanco fácil para las armas livianas. La barricada también incluía una garrafa de gas y algunos bidones de combustible. Lucía y Cecilia ya tenían lista la enfermería para recibir a los heridos. Bruno, la agente Carrizo y el comisario Méndez tomaron el flanco izquierdo, a unos 50 metros de la casa. Los tres tenían armas largas y un visor nocturno, que era parte del equipamiento que les habían sacado a los soldados de la corporación en el último ataque. La cabo Martínez, Ramiro y Mariana tomaron el flanco derecho. El padre Alberto, junto con Celeste y Sebastián, tomaron posiciones en el interior de la casa, junto a ventanas que fortificaron para que solo quedaran pequeños espacios por los cuales disparar. Al ser una casa muy antigua, las paredes eran de 45 centímetros. Eso les garantizaba resistencia ante municiones de armas livianas. Alejandro estaba junto a Daniel, en el techo. Los dos portaban fusiles de asalto, con miras con visión nocturna, provistas por los caídos de la corporación. Esa ventaja táctica les ofrecía un plus que nada debía gustarles a los soldados de la corporación. Todos los equipos estaban en posición y con los handys en frecuencia unificada. El aire se cortaba con cuchillo. En tierra el polvo de los caminos parecía vibrar por la inminencia de la llegada de la horda. Y en el cielo oscuro, de nubes entre grises y negras, no había estrellas, pero sí pequeñas luces que titilaban. Al menos 3 helicópteros de la corporación ya mostraban sus siluetas. Escoltaban a la horda, que ya estaba a unos 500 metros. «Que nadie abra fuego hasta que dé la orden», indicó Daniel. Desde el flanco izquierdo, Bruno respondió. «Se aproxima un auto. Atentos. Esperen». Es el Renault 12 de los aviadores. «No puede ser», exclamó Daniel. El auto se detuvo a pocos metros de donde estaba el equipo de Bruno. Descendieron 2 hombres vestidos de técnicos aeronáuticos. Se acercaron a Bruno con fusiles FAL en sus manos y un cajón de municiones. «Somos Ramírez y Goicochea. Nos envió el capitán Jaureche para reforzar la posición. Los Pucará ya están en el aire», indicó el técnico Goicochea. «Es un gusto tenerlos acá», respondió Bruno. «¿Todo en orden?», preguntó Daniel por handy. «Sí, llegaron refuerzos desde el nido», respondió Bruno. Daniel, con un semblante de sorpresa y una pizca inesperada de buen humor, lo miró a Alejandro y le dijo: «Va llegando gente al baile». Alejandro sonrió tímidamente, con los ojos brillosos. Nunca había sentido tantas ganas de abrazar a desconocidos, que en tan poco tiempo se iban volviendo hermanos, camaradas de armas y gente por la que no dudaría en arriesgar su vida. La horda se encontraba a unos 50 metros de la barricada. Los infectados, las camionetas y los helicópteros avanzaban como un bloque. «No pueden ser tan boludos de venir tan regalados los helicópteros», dijo Daniel. «Algo deben estar tramando». «No descartaría que...» «Ahí está», exclamó Alejandro. «Nos van a rodear». Los 2 helicópteros de los extremos se abrieron, comenzaron a flanquear la casa, generando un escenario mucho más amplio. «Pucará, aquí Fortín, ¿me copia?», dijo Daniel. «Afirmativo, sargento. Estamos en camino». «Recibido, capitán. Tenemos 3 helicópteros. Están flanqueando la casa. Ahora nos encargamos. Resistan», respondió Jaureche. Mientras tanto, la horda comenzaba a filtrarse por los pasos dejados por la barricada. Esperen, todavía no disparen, déjenlos avanzar a distancia de tiro efectivo. Atentos a mi orden, indicó Daniel. La tensión llegaba a niveles exorbitantes en todas las estaciones de combate. Buena suerte para todos. Cuídense y apunten bien. ¡Fuego!, exclamó Daniel. Un mar de plomo comenzó a brotar desde todos los rincones de la casa. Desde el flanco izquierdo, el equipo de Bruno, la agente Carrizo y el comisario Méndez, reforzados por los técnicos aeronáuticos, estaban destrozando a los infectados. El flanco derecho disparaba con mucha precisión y convicción. Desde la terraza, Daniel y Alejandro, con fusiles con miras de visión nocturna, aprovechaban esa ventaja para eliminar de solo un disparo a cada infectado. Volaban cabezas y explotaban pechos. Era una carnicería a cielo abierto. Las camionetas de la corporación se quedaron relegadas a unos 200 metros de la casa, resguardadas en la oscuridad, esperando órdenes tal vez, o que a los defensores de la casa se les agotara la munición.
Los helicópteros sobrevolaban las inmediaciones, resguardándose de los disparos. Sabían que eran blancos fáciles a corta distancia. Pero uno de ellos comenzó a realizar disparos desde unos 100 metros contra la casa. Estaban tirando con una ametralladora pesada. ¡Es una calibre 50!, exclamó Daniel. Bruno y el comisario Méndez comenzaron a dispararle al helicóptero, pero también su posición estaba recibiendo fuego. Todo el equipo del flanco tuvo que desplazarse hacia una posición más segura. La frecuencia operativa rompió el silencio. «Apoyo aéreo entrando. Ojo con el fuego amigo», indicó el capitán Jaureche. «Recibido, señor», respondió Daniel. El helicóptero continuaba atacando la casa sin piedad, mientras los otros dos comenzaban a abrir fuego desde distintos sectores con armas livianas de soldados apostados en los laterales. Una ráfaga pegó duro en la terraza. Alejandro y Daniel corrieron hacia la escalera, pero una bala de arma liviana desde un helicóptero impactó en la espalda de Alejandro. ¡Mierda!, gritó Daniel. Alejandro cayó desplomado sobre el suelo de la terraza. Intentó levantarse, pero no pudo. Daniel le vació el cargador al helicóptero y logró alejarlo por un momento. Mientras tanto, el rugido de los Pucará irrumpió en el éter de esa noche infernal. El avión del capitán Jaureche descargó una ráfaga de 20 milímetros contra la cabina del helicóptero que tenía la calibre 50. El pecho del piloto estalló junto con el panel de controles. El helicóptero comenzó a girar sobre su eje hasta perder totalmente el control y estrellarse muy cerca de la posición del flanco izquierdo de los defensores. El flanco izquierdo celebró la caída del helicóptero mientras seguían disparándoles a los infectados. Daniel levantó a Alejandro y se lo cargó al hombro mientras modulaba. «Tenemos una baja en la terraza. Alejandro está malherido. Me desplazo a enfermería. Activen la trampa». La agente Carrizo, al escuchar que Alejandro estaba muy complicado, exclamó: «¡Hijos de remil puta!», y disparó contra la garrafa de gas en la barricala, que estalló haciendo explotar también los bidones de combustible. La onda expansiva hizo volar a decenas de infectados mientras caían al piso en llamas. Mientras tanto, el avión del teniente Baldrich se abalanzó contra el helicóptero desde el que habían herido a Alejandro. Con sus ametralladoras de 7.62 lo cosió a tiros. Lo recagaba a tiros, para decirlo con propiedad, porque el teniente Baldrich no solo estaba eliminando a un enemigo, fundamentalmente estaba defendiendo a sus hermanos de un ataque, y la ira contenida por todo lo que estaban haciendo con nuestro país era mucha. Los hombres a los costados del helicóptero estaban colgando, ya sin vida. El motor de la aeronave estaba en llamas, y el piloto intentaba escapar con las últimas vueltas de sus aspas, pero el capitán Jaureche llegó para rematarlo. Una ráfaga corta de 20 milímetros a la cabina y asunto resuelto. Quedaba un helicóptero todavía que no estaba a la vista. «Este guacho se escondió o se escapó», dijo Jaureche por radio. «¿Alguien sabe dónde está el tercero?», preguntó Baldrich. «Negativo, señor. Esto era un quilombo y lo perdimos de vista», respondió Bruno. «Bruno, desplázate a la terraza con Carrizo a la terraza y actualiza el mata», indicó Daniel. «Copiado», respondió Bruno. «¿Cómo está Alejandro?» Complicado, dijo Daniel como quien sabe que ya está todo dicho. Lucía y Cecilia atendían a Alejandro con lágrimas en los ojos. El proyectil entró a la altura del pulmón derecho y salió a la altura del hígado. Estaba cursando un neumotórax a tensión y no tenían equipo de cirugía ni cirujanos. Solo podían aplicar la técnica para compensar el aire intratorácico. Bruno, ya en la terraza, tomó el fusil con mira con visión nocturna que había dejado Alejandro. «Atentos todos, veo movimientos a 100 metros. Bajaron de las camionetas y unos 20 hombres avanzan agazapados», exclamó Bruno. Daniel llegó corriendo, fusil en mano, a la terraza. Se echó cuerpo a tierra y corroboró la información, ampliando que algunos traían equipo pesado. Quedaban muy pocos infectados avanzando. De esos se estaban encargando desde el interior de la casa a las unidades apostadas. Daniel ordenó máxima alerta por incursión de soldados. Jaureche indicó que harían una última pasada para agotar la munición contra los hombres que avanzaban. «Denles duro», dijo Daniel. Los Pucará comenzaron la aproximación contra los soldados que avanzaban en grupos de 4 hombres, con distancias de unos 10 metros entre grupos. Abrieron fuego contra las líneas enemigas, mientras los soldados se ponían a cubierto y tomaban posiciones de tiro. En la primera pasada lograron eliminar de unos 5. ¿Te queda algo?,
preguntó Jaureche. Una ráfaga, respondió Baldrich. Tíraselas y volvamos a casa, agregó el capitán. Cuando estaban por comenzar la última pasada, desde la oscuridad del suelo, de entre los árboles, vieron un fogonazo que no era de un arma liviana. Era un misil antiaéreo portátil, del tipo SAM-7. «¡Rajemos!», exclamó el capitán, pero no tuvo oportunidad. El misil impactó en su noble y cansado Pucará, llevándolos a los dos hacia la eternidad, donde descansan los héroes. «¡Mierda!», gritó con furia el teniente Baldrich, descargando sus últimas municiones contra los soldados y escapando hacia su aeródromo clandestino. «Tírenles con todo», exclamó Daniel desde el techo, que junto a Bruno y Carrizo estaban bajando soldados con mucha furia. Los soldados disparaban hacia la casa, pero desde los flancos les tiraban con todo. En ese momento, el tercer helicóptero, el que estaba desaparecido, se elevó de entre los árboles a unos 100 metros. Estaba escondido en un claro, esperando que los Pucará se fueran. Actuó con mucha frialdad e inteligencia. «En ese va el comandante de la misión, seguro», dijo Daniel, mientras le disparaba a la cabina junto con Bruno y Carrizo. El helicóptero no tenía oportunidad contra tantas armas livianas. El comandante de la operación decidió retirarse y al parecer la orden también había llegado a los pocos hombres en tierra que quedaban, que se fueron corriendo hacia donde habían dejado las camionetas. Desde el flanco izquierdo, los técnicos aeronáuticos, amigos de Jaureche, junto al comisario Méndez, siguieron disparando a los soldados hasta que las camionetas se alejaron. Ellos los tenían a tiro y pudieron cargarse a un par más. Desde el techo de la casa, Daniel, Bruno y Carrizo también les tiraron hasta que la distancia efectiva ya no lo favorecía. La noche se tragó a las 2 camionetas que sobrevivieron y el helicóptero del comandante lo va a pensar mejor la próxima. Todo indicaba que por esa noche los combates habían terminado, pero el saldo había sido muy caro. Los defensores de la casa comenzaron a salir a contemplar los restos que la noche había dejado en las inmediaciones. Era un desastre. Había como 100 infectados desparramados en las inmediaciones, el avión de Jaureche todavía en llamas y cuerpos de soldados apenas iluminados por el fuego que aún sobrevivía en la barricada. Las unidades de los flancos se acercaron corriendo al centro de operaciones. Daniel, Bruno y Carrizo bajaron de la terraza a los altos. Todos querían saber cómo estaba Alejandro. Lucía salió de la casa y cuando vio que todos esperaban su respuesta, simplemente cayó de rodillas y cubriéndose el rostro con sus manos, rompió en llanto. La agente Carrizo corrió hacia el interior de la casa, pero al dar unos pasos en el interior, quedó petrificada. El cuerpo de Alejandro estaba tapado con una sábana. La joven se desplomó en el suelo y temblando intentó levantarse. Su cuerpo no respondía. Quería escapar de esa imagen. Bruno estaba abrazando a Lucía, mientras que Daniel y Cecilia ayudaban a levantarse a Carrizo. La llevaron al patio. Cecilia se quedó abrazada a ella. Los técnicos aeronáuticos miraban el avión en llamas del capitán Jaureche con tristeza, pero con orgullo. Esa noche casi nadie pudo dormir. Decidieron darle sepultura a Alejandro y al capitán Jaureche con las primeras luces del alba. El teniente Baldrich llegó caminando junto a 2 mecánicos aeronáuticos de su guarnición. Todos se reunieron en el sector destinado al cementerio familiar, como lo apodaron. El padre Alberto ofició la misa y para honrar a los héroes caídos, un pelotón de fusileros disparó en 3 oportunidades cada uno. En cualquier enfrentamiento de similares características, tener 2 bajas solamente es un resultado que no suena mal desde lo estadístico, pero acá los números no importaban. Así hubiese sido solo uno, siempre es una tragedia cuando muere un amigo, un camarada de armas, un hermano. Al finalizar la ceremonia, el sargento Daniel Valle, a cargo de la guarnición Fortín, les pidió a la mayoría que fueran a descansar un poco, ya que casi ninguno había dormido. Estableció guardias en la terraza y envió a algunos observadores adelantados para tener un mapa de situación un poco más amplio. A pesar del cansancio, a pesar del dolor, la guerra no había terminado y debían prepararse para la próxima incursión enemiga.